y actualmente estudiante en la UNAM. Ya, qué caray, que es agobiante eso, muy exigente, son cosas ya exageradas, extremadamente exageradas que exige esta institución. Estoy estudiando a distancia en Ciencias de la Comunicación, pero, híjole, no, es una cosa terrible, muy fuerte. Entonces, bueno, pues ahí andamos en esas actividades. Algo que me interesa a mí mucho es dar a conocer nuestros orígenes, porque el camino real de tierra adentro, y qué bueno que se les haya ocurrido esta idea al grupo Efemérides, porque no procede solamente, no es un simple camino, es algo más que eso, es la columna vertebral del poblamiento del norte de México. Y la columna vertebral, estamos hablando de que, bueno, pues hay muchas ramificaciones, pero el camino es México, San Felipe, Zacatecas, Santa Fe de Nuevo México. Eso tenemos que hacerlo con mucha precisión, recalcarlo mucho, porque de ahí procede todo lo que conocemos. Si ustedes se fijaron, o si lo recuerdan, Guanajuato se fundó en 1570 o 72. Yo me quedé por ahí con esa duda. 57 con la Virgen, no tenemos algo oficial con la Virgen de Guanajuato, con la traída de la Virgen de Guanajuato, pero ya de su asentamiento se supondría que desde el 54, primer cabildo, pero 20 años antes de ayudar de la ya movimiento. Sí, pero el título, la fundación oficial. 54. 54. Bueno. Sí, la fundación oficial. Sí. Ajá, sí, porque bueno, desde antes hubo unas exploraciones, porque cuando llegaron los españoles en 1519, bueno, pues lo que les interesaba era pues aprovechar los recursos, ¿no? Oro y plata, y empezaron a explorar por muchos rumbos. Perdón, es que como pueblo o población no tenemos el dato oficial, como villa sí, como ciudad sí, sí, como pero villa. Tenemos problemas con documento oficial, que para todo, así se movieron dedos, todo tenía que tener autorización del virrey. Sí. Yo lo que siento para mí, lo personal, es que eso lo tenemos extraviado con inundaciones, guerras, okay. Bueno, como recordaremos, en 1519 pues llegaron los españoles, y con la llegada de los españoles empezó un proceso de conocimiento del territorio nacional, y más de eso, el conocimiento de los recursos que tenía México. Bueno, en aquel tiempo no era México. Hay una problemática que se presenta con la llegada de los españoles, porque las caltecas pues no pusieron resistencia, al contrario se aliaron para vencer a los enemigos acérrimos, que eran pues que se les llamaron los aztecas, y en esa alianza que hicieron, pues empezaron a avanzar los españoles hacia el norte, en la búsqueda siempre del oro y de la plata, porque se dieron cuenta los españoles de que el oro y la plata eran comunes en los pueblos originarios, ahora como se le llama. En este proceso de ir avanzando poco a poco hacia el norte, utilizaron la caminería que los antiguos ya sabían, o sea, los prehispánicos. Y había una división que ya después Hirschhoff y Teresa hicieron la división entre Mesoamérica y Aridoamérica. Nosotros, Guanajuato prácticamente era parte de la frontera de Mesoamérica, hasta acá llegaba Mesoamérica, y de Guanajuato para allá, que es San Felipe, todo el norte del estado de Guanajuato, un poco ya el estado de San Luis Potosí, que era el Gran Tunal, hacia arriba, con excepción de La Quemada
y por acá los huastecas que tenían pueblos avanzados, era Aridoamérica. Y Aridoamérica era un pueblo o una serie de pueblos, guachichiles, guamares, guajabanes, cascanes, otomíes, chichimecas llamados genéricamente, que eran muy difíciles de tratar. Defendían su territorio, obviamente tenían que defender su territorio porque, bueno, pues los españoles avanzaban y, bueno, pues se asentaban. Y, bueno, también había la conversión de de los indígenas, de los naturales, hacia la religión católica. Entonces pues había mucha oposición de parte de los huachichiles, de los chichimecas, llamados genéricamente, que eran un poquito más al norte de esta región, o incluyendo Guanajuato. Para esto, pues tenían que fundar pueblos defensivos, los españoles, que de otra manera el avance no significaba nada. Entonces los naturales, los chichimecas, los huachichiles, que eran los que habitaban estas zonas, atacaban a los españoles y hacían cualquier clase de barbaridad, ¿no? Porque eran bastante crueles con sus enemigos. Y los españoles, para pues defender e ir protegiendo los territorios que poco a poco iban conquistando, iban fundando pueblos. Hay un mapa que es yo lo tengo por ahí en mi máquina y tengo la presentación. Lo que pasa es que yo tenía la idea de que iba a presentarlo en mi máquina y bueno, pues creo que no se podía. Entonces, pero bueno, vamos a guiarnos por este mapa. Este está hecho en 1580. O sea, de 1580 sí es el más antiguo de que se dispone. Y aquí, bueno, allá también lo traigo, pero bueno, parte de aquí del puerto de Nieto. Ustedes han ido a la Ciudad de México y se han fijado, por ahí dice también Puerto de Nieto en alguna parte antes de llegar a Querétaro, pero esto es por la carretera de San Miguel a Querétaro. Ahí dice Puerto de Nieto. Ahí empieza más o menos el estado de Guanajuato, un poquito más al nororiente. Y a partir de ahí podemos considerar este mapa, así se llama, mapa de San Miguel y San Felipe, así se llama el mapa de San Miguel y San Felipe. Y el camino zacatecano. El camino zacatecano, aquí en una de sus partes, dice Camino México, San Miguel, San Felipe, Zacatecas. Por eso es la parte que nos debe interesar para identificar el camino, en dónde parte, en dónde empieza. Claro, empieza en México, pero bueno, pues nuestro tema es nuestro territorio, el guanajuatense. Pues parte de aquí. Este es San Miguel, aquí dice Villa de San Miguel, de donde la Villa de San Miguel es el punto de referencia del camino que viene desde México, San Juan del Río, Querétaro, San Miguel de Allende, San Felipe aquí está, este es San Felipe, aquí todo lo que está marcado con marcatextos son los puntos de referencia. Entonces, el punto de referencia es aquí que empieza el estado de Guanajuato, sigue San Miguel, San Felipe, Portezuelo, que es parte de San Felipe, del municipio de San Felipe, y Ojuelos, que ya es Jalisco. Y de Ojuelos, Jalisco, sigue Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Santa Fe de Arizona, Santa Fe de Nuevo México. Un camino de 3,000 kilómetros. En ese empezaron a poblar los españoles el territorio nacional, pero nada más estamos hablando de una columna. ¿Qué pasó con lo demás? Pues lo demás empezó a partir de ese camino. Y es un camino que los anteriores habitantes de la región pues ya conocían, ya sabían. O sea, los españoles no vinieron a inventar los caminos.
porque bueno, pues en los contactos que tenían con los españoles, con los naturales, pues les preguntaban, ¿y qué sigue para adelante? Pues los llevaban y empezaron a fundar los fuertes que eran la protección de todas las diligencias, llevaban toda clase de mercaderías y además insumos para la explotación de las minas, entre ellas Guanajuato. Guanajuato, cuando se descubre su riqueza mineral, pues entonces establecen un puesto, y este puesto empieza a crecer en función de que la riqueza mineral era mucha. Y esta riqueza mineral se la llevaban los españoles a México y los españoles pues, a España, o una parte de España. Pero no era el único lugar, Guanajuato, que tenía riqueza mineral. También era San Felipe, también fue un gran productor de oro y de plata, y de mercurio. El mercurio, como se le conocía entonces, que era el azogue, era una parte muy importante para la explotación de las minas. Era un mineral que utilizaban en la explotación. Entonces San Felipe, como era una parte muy importante de productora de mercurio, de azogue, como le llamaban antes, tenían que llevarlo a Zacatecas, porque en Zacatecas no se producía este tipo de mineral y lo necesitaban para la refinación y para la explotación del oro y de la plata. Pero había más minas al norte, también había minas después de Zacatecas, Durango y también Chihuahua, entonces había que llevar todo eso. Pero ¿qué pasaba con la gente que estaba viviendo ahí? Pues había que alimentarla, ¿no? Había que darle protección también, porque los ataques de los habitantes naturales de ahí, pues era terrible, eran gente muy aguerrida. Y bueno, pues empleaban la guerra de guerrillas, ¿no? Atacaban y se iban, no era un frente, no era una guerra convencional, era una guerra de ese tipo, y por eso mismo los españoles empezaron a fundar presidios, que se le llamaban. Pero no es el concepto presidio que conocemos normalmente, no era. Era de presidir, y lo presidía un destacamento militar. Eran los que presidían los presidios. Como fuertes, eran fuertes. Y luego, bueno, pues esto ya fue evolucionando el concepto hasta llegar después. Después sí los castigaban a los militares por haber cometido alguna cuestión de indisciplina o no sé, los mandaban a los presidios. O sea, a los presidios, pero no como presidiarios, sino los castigaban porque para proteger a los ataques de los indígenas. Así, por eso evolucionó el concepto a presidio, pero originalmente no, era porque lo presidía un destacamento militar. Esta idea no es mía, es de José Luis Lara, doctor Lara Valdés, y de Gerardo Torres, también unos estudiosos del tema. Pero hay estudios mucho más antiguos que ellos, donde hablan de ello, y los ponían de acuerdo a cómo aguantaban la caminata, y ya tenían que pernoctar o pasar la noche, calculaban al instante que sus animales podían bueno. Qué bien que hace esa referencia. Yo no conozco otra más que, bueno, la de ellos. Y sí, era una legua, que era aproximadamente 6 kilómetros, lo que tiene una legua. Está a cierta distancia de legua, debería de haber descansos, y por eso los españoles diseñaron este tipo de fuertes, de presidios, porque a cierto... Es variable. Por ejemplo, el presidio de San Miguel y de San Felipe, pues en kilómetros ahora son como 86, 82, 86 kilómetros. Y era el presidio de San Miguel, el fuerte de San Miguel y el de San Felipe. En San Felipe hay 4 presidios. Existieron 4 presidios para defender el territorio, porque también se necesitaba producción agrícola y ganadera. Entonces San Felipe tenía esos recursos para poder mantener ganado y para poder producir granos. Entonces, bueno, pues había que alimentar a los otros fuertes que estaban.
El siguiente fuerte es el de Portezuelo. Aquí está San Felipe, este es Portezuelo, aquí está. O sea, está como a 16 kilómetros. Sería 6 kilómetros por legua, 3 por 4, 3 por 3, 3 por... Sí, como 3 leguas, 3 por 6, 18, como 18 kilómetros. Y de Portezuelo, que es el municipio de San Felipe, al fuerte de Ojuelos, pues ahí ya la distancia aumenta, ahí ya son 46 kilómetros. Entonces ya es otra distancia. Lo que pasa es que lo ponían hacían los fuertes en función estratégica. La función estratégica era de que estuvieran en ciertos lugares donde representara peligro, porque en los pasos, se le llaman ahora puertos, estaban los huachichiles o los chichimecas de un lado y de otro. Entonces al paso de las caravanas pues atacaban de los dos lados. Entonces por ahí, en función de eso, que estuvieran cerca los fuertes, los presidios, para poder proteger de eso. Entonces el Portezuelo pues, es un puerto, entonces tenía que hacer un fuerte ahí, porque si no los indígenas atacaban de un lado y de otro, los encañonaban, por decirlo de alguna manera, y pues los destruían, los saqueaban, se llevaban todo, niños, mujeres, los asesinaban o se los llevaban esclavos, en fin. Y por eso no hay una distancia, digamos, así definida, sino que lo hacían estratégicamente. Y por ejemplo, aquí en San Felipe tuvo 4 fuertes, que es el de originalmente San Felipe, fundado oficialmente en 1562, luego el de Portezuelo, aquí está el fuerte de Jasso, que es actualmente San Juan de Llanos, y San Juan de Llanos de San Felipe son cosas de 30 kilómetros, 36 por ahí, 36 kilómetros. Entonces, como era una zona agrícola, era una zona de potencia de productora de granos y alimentos, pues ahí se instauró un fuerte para defender la producción. Aparte de que cercano a eso, la mina de Providencia, que era rica en productora de oro y plata, está a 3, 4 kilómetros de ahí, pues también servía de protección. Otro fuerte es el fuerte de San Bartolomé, actualmente mencionado como San Bartolo, así se llama San Bartolo, es una hacienda. Y por todos estos caminos, por toda esa caminería, se construyeron haciendas y ranchos, de manera que se pobló, se extendió, uno como protección y por lo otro, bueno, pues la misma población se crecía en sí misma ahí con las gentes que traían los españoles y se multiplicó. De esta manera se empezó a poblar tanto el municipio de San Felipe como las regiones cercanas, aledañas, y creció para el norte, para hacia el Gran Tunal, como también como un ramal del camino de tierra adentro. Este ramal también fue muy importante hacia San Luis Potosí, porque San Luis Potosí también, como ustedes saben, o bueno, no sé, también es tiene producción mineral importante. Empezó a producir mucha cantidad de metales que necesitaban los españoles y necesitaban las minas para poder avanzar. Y creció al norte y más al norte y más al norte, de manera que ahora ahora es lo que se conoce como el camino. Hay uno, el camino el mexicano, y otro, el camino a San Antonio de Béjar, que es actualmente San Antonio, Texas, que es pues San Luis Potosí, luego Matehuala, Monterrey, Saltillo, Monterrey y San Antonio. Se extendió. Para este lado, aquí traigo un señalamiento en que dice, del Potrero de Jasso va también por un lado el camino a Guanajuato, y del camino a Guanajuato pues se extiende
acá para más al poniente León y más al sur hasta la costa. Como ustedes ven, entonces, es una columna vertebral que se está ramificando gradualmente para el oriente, para el Golfo, para el Pacífico, y obviamente para el norte, porque pues, para el norte sigue pues, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua, y se extiende, y se empieza a ramificar todo el país. En San Felipe, con esas cuatro fuertes, se construyen 39 haciendas y ranchos. Y bueno, pues por ahí lo traigo ilustrado, solamente que por ahí algo falló en la tecnología, pero pues los tengo fotografiados, todos los asientos y los ranchos, la mayoría, por no decir todos, abandonados. Sí, abandonados. ¿Mm? Sí, pocos realmente son los que están habitados. El castillo de Jaral de Verde, donde vivió el gran hacendado de fama, es el que pues más o menos como que le andan dando cierto mantenimiento a raíz de que se recuperó por los dueños originales, porque estos lo invadieron los ejidatarios, se asentaron ahí y hicieron cualquier barbaridad con la hacienda. Es una hermosura de lugar. Y bueno, pues todo, estoy hablando de 39 haciendas y ranchos, que solamente en San Felipe se construyeron. Y así podemos hablar de cada municipio para el rumbo del Pacífico, así podemos decir también para el rumbo del Golfo, que también este mapa nos señala un camino a la Huasteca y rumbo al Golfo, que es este, y creció. Del norte, no se diga, de la parte de Zacatecas, pues todo el poniente hacia el Pacífico, pues lo que es actualmente Nayarit, lo que es Sinaloa, se construyó. Jalisco, desde luego Jalisco. Ah, ya llegó. Sí, y hay también si gusta un accesorio para que a veces el accesorio tiene señalador también. ¿Sí? Bueno, miren, no, creo que no lo marca ahí. A ver, con esta, y este chip, no te da chimida. Qué extraño. Qué extraño. ¿Y es láser, eh? Bueno, esa es la base para conocer el camino real de tierra adentro, que es esta parte. Ahí está el sol, es oriente, ahí es oriente, ahí es el poniente. Ese camino, el que va a un lado del río, ese es uno. Ese es uno donde ustedes ven el poblamiento que dio origen a haciendas y ranchos. Este sí es el mismo, nomás que está señalado, está traducido, pues, porque está en español antiguo, y bueno, entonces por eso lo puse así, y traigo por ahí una versión también donde está señalado así, pero bueno, no importa. Aquí, lo voy fraccionando poco a poco. Ahí está la Villa de San Miguel, en el centro de la toma. La Villa de San Miguel es el punto de referencia, casi de donde llega el camino de Querétaro y de México. Y este continúa hacia el poniente y va, ahí dice camino de México a Zacatecas. Ahí es después, Villa de San Miguel. Este que está aquí a la derecha de San Miguel, de la chocita esta de San Miguel, dice Camino San Miguel, San Felipe, Zacatecas. No sé si alcanzan a leer, es difícil, ¿no? Pero bueno, ahí dice así. Entonces, significa que el Camino Real de Tierra Adentro se construyó originalmente así, desde partiendo del puerto de Nieto, que ya prácticamente es el estado de Guanajuato, hasta esta parte, que es
Portezuelo y luego enseguida Ojuelos, que ya es Jalisco. Y esto, yo por eso le llamo la columna vertebral del poblamiento del norte de México, porque de ahí continuó la conquista, tanto espiritual como territorial, de los españoles hacia el norte, para lo que se llamó el Gran Tunal, y para el poniente, que fue el estado de Jalisco, Nayarit, y toda la parte de esa zona, hasta Nayarit y Sinaloa. De esa manera se hace un gran conjunto de pueblos que se construyen a raíz del Camino Real de Tierra. Traigo lo de los caminos, de las haciendas y ranchos, y muy ilustrado, pero creo que el tema fundamental es este, y pues ya con esto, era un poquito más extensa la exposición para más ilustrar el tema, pero bueno, yo creo que es suficiente y darnos cuenta de que el poblamiento del norte de México parte del Camino Real de Tierra Adentro, parte del estado de Guanajuato. Ese es el punto fundamental que debemos tener y que casi nadie sabe, y esperemos que lo difundan, porque aquí están las pruebas. Este mapa de 1580 no lo ilustra. Pues por mí, yo quisiera exponerles todo lo que traigo, pero bueno, ahora mandó la tecnología. Muchas gracias.